el día de hoy, este método para dibujar novelas. Escribí un libro de ensayos que se publica el año que viene que habla de esto, de las magias secretas que ocurren cuando estamos leyendo un libro de ficción. Por ejemplo, las leyes de la gravedad no funcionan de la misma manera dentro de una novela. Los seres inanimados, los animales, se vuelven personajes y seres conscientes y lúcidos cuando estamos leyendo una novela. Hay espejos, sillones, muebles que nos susurran secretos sobre los héroes de la novela a medida que la estamos leyendo. Una novela es algo mágico, pero eso se nos olvida con mucha frecuencia. Bueno, hasta aquí alguna pequeña pregunta. Voy a abrir ahora sí a la charla, esta pequeña conversación con ustedes. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre lo que hemos platicado hasta aquí o sobre la experiencia de leer mi librito? Por allá me pareció que alguien levantaba una mano. ¿Sí? ¿Nadie se animó? Caramba, el que se tomó 3 cafés fui yo, debería haberlos compartido un poco con ustedes. Bueno, no sé, algún comentario, usualmente son al final de la charla, pero yo quería invertir un poco esto. Amigo, muy amable. Desde antes de escribir la novela, ¿me sabía la estructura que iba a poner? O conforme la fue escribiendo, vio la estructura que tenía. Bueno, pues es una estupenda pregunta, te la agradezco mucho. Dice García Márquez que uno tiene que inventar, que investigar muchísimo sobre los personajes y sobre las novelas que va a escribir, los sitios, los lugares, las cosas que comen, llenar cuadernos y cuadernos de apuntes, irse al lugar de los hechos. Si vas a hablar de Cartagena, te vas a vivir a Cartagena, dice García Márquez, comes ahí todo lo que solamente se puede conseguir en Cartagena y después agarras todos tus cuadernos, los tiras, te olvidas de todo ese trabajo y ahora sí empiezas a escribir la novela. Pero primero tienes que conocer tu material. Fue lo que me pasó a mí, toda proporción guardada. Lo voy a decir muy brevemente porque lo platiqué delante de Ulises y de Pablo hace unos minutos, pero yo fui a trabajar como reportero de nota roja, por así decirlo, en Tampico, a fin de conocer el caso que estoy contando en una novela. Entrevisté como 20 policías, a médicos forenses, reporteros de nota roja. Hice ese material a un lado, no porque conociera entonces el Consejo García Márquez, sino porque no me quedó otra, y con el recuerdo de esa investigación y con las objeciones auténticas que yo tenía delante de mi escritorio, hice los minutos negros. Para ser novelista creo que tienes que mezclar las dos cosas. Un poco la labor de investigación, en la que te tienes que visualizar a ti mismo como un historiador o un reportero que va a ver qué está pasando al terreno, y después como algo muy distinto, como una especie de arquitecto que es al mismo tiempo los albañiles. Yo me levanto un poquito antes que mis ocupaciones, ¿no? Yo soy editor, publico novelas de otros, y la única manera que he encontrado de seguir escribiendo mis propias novelas es levantarme antes que las preocupaciones cotidianas. Cuando empecé a escribir los minutos negros, ponía el despertador primero media hora antes de lo normal, luego 40 minutos, luego una hora. Después el despertador dejó de ser necesario y me empecé a levantar yo automáticamente a escribir la novela. Y escribía una cuartillita, 2 cuartillitas, que al final del mes eran 30 páginas, y al final del año ya era una novelita. Pero tienes que tirar mucho, muchísimo, ¿no? Bueno, y me iba al trabajo. El resto del día me podían pasar las peores cosas que te imagines, pero si yo había cumplido con mi vocación y había escrito 2 páginas al día, me sentía muy feliz. Y es lo que sigo haciendo, ¿no? Además descubrí una cosa, es el método que siguen otros autores que yo respeto, como Daniel Sá, o seguían. He comprobado que si tú te levantas, te despiertas, quiero decir, y te lanzas en tu escritorio, y te pones a escribir lo primero que te pasa por la mente, que poco a poco te vas a orientar hacia tu novela, o hacia el cuento que tienes a medias, pero si te pones a checar internet, a leer los periódicos, a escribir, a ocuparte de cosas prácticas, tu mente pierde ese espacio que no es ni la vigilia, ni los sueños, y que llamamos ficción, ¿no? Una novela que estuviera construida solo con hechos reales, se puede hacer, hay quien lo ha hecho, Truman Capote, A Sangre Fría, ¿no? Pero incluso A Sangre Fría, que es la novela más sólida, más apegada a la realidad, él investigó un asesinato de unas personas y lo contó hecho por hecho, punto por punto. Incluso esa novela tan realista tiene momentos en los que él se permitió despegar,
porque cuenta las pesadillas y los sueños de algunos de los protagonistas, pero esos son inventados. Y por eso te digo, la novela creo que tiene que mezclar un poco de las dos partes. Y el resultado está a la vista de todos. Si no pudiste hacerlo, el lector se va a dar cuenta de inmediato. ¿Alguna otra pregunta? Pues, sí. Una parte importante de la novela es, bueno, desde mi perspectiva es el título. Ajá, y me pareció bastante extraño o gracioso el uso de la palabra minutos a comparación de años o décadas o era, porque, o sea, la novela se extiende en un periodo de tiempo muy, muy largo, entonces, ¿por qué decido usar la palabra minutos en vez de algún otro tiempo? Oye, pues mira, es una pregunta muy inteligente. No sé si tú lo sabes, pero en la Edad Media, las novelas, o lo que ahora llamamos novela, que entonces estaba en una forma embrionaria, empezaba desde el título. Y poco a poco el título se fue separando un poco del contenido y ¡pop! Salió a la superficie y apareció una portada de otra manera, ¿no? Dicen que en la Edad Media, como había pocas personas que leían, pero me parece que la situación no ha variado viendo los rostros de algunos de ustedes. Quiero decir que en la Edad Media se paraba a alguien, como estoy de pie yo, y leía. Vamos a contar la historia de cómo Juan sin miedo se levantó en armas contra el tirano cruel, se enamoró de la reina tal y de las 6 o 7 princesas que conoció en el camino, se las llevó todas a su reino, luchó contra el tirano y finalmente fue vencido y masacrado y murió entre atroces sufrimientos. A veces te contaban todo un resumen de la novela en el título. La gente que pasaba decía, sí me interesa, no me interesa, y se iba. Y es lo que sigue ocurriendo cuando tú vas a una librería buena, no una antología del estiércol editorial, y a un basurero público, sino una buena librería, y ves cosas realmente literarias. Tú vas caminando, y los lectores lanzan una serie de flechas. Algunas veces dan en blanco, no ocurre todos los días, pero cuando tú ves alguna flecha que parece que te está llamando a ti, lo prudente es decir, a ver, ¿de qué trata esto? ¿Qué hay dentro de esta botella? Te acercas. Si el título te llamó, usualmente uno lee la contraportada. Si tuvo un editor que no tenía pezuñas sino manos y que pensaba, usualmente te vas a encontrar con alguna especie de síntesis interesante, que a veces la escribió también el mismo autor parcialmente. Si esa síntesis te interesa, tú vas a hacer esto y vas a voltear el libro y vas a abrir y tratarás de leer las primeras páginas. Ahí el editor hizo su trabajo. Ahora todo está en manos del autor. Y el reto es que desde las primeras páginas sumergas a tus lectores o los eleves a un mundo imaginario. Bueno, es poca cosa. Un mundo que le tiene que decir a los lectores más distintos algo sobre ellos mismos. ¿Sí? Hablando de cómo es la vida en la luna, Philip K. Dick nos dice qué significa ser humano y ser finito, qué significa morir para él, ¿no? Hablando de qué significa perseguir a un criminal especialista en asesinar con navajas en Los Ángeles de los años 30, Raymond Chandler nos dice cosas muy importantes sobre la justicia, sobre la bondad, sobre la amistad, sobre la lealtad, ¿no? Pero no las dicen claramente, las dicen con una historia, ¿no? Para mí, pues mira, el título surgió desde el principio. Yo sabía que no tenía mucho sentido, pero me gustaba mucho. Y yo tuve la sensación de que cuando vi el título, yo dije, tengo que escribir, es muy bueno, a mí me parece muy bueno, porque tiene un misterio ahí detrás. Quizá me equivoco, pero traté de escribir una novela que estuviera para mí a la altura de ese título, y fue endemoniadamente difícil, porque el título a mí me parecía que ya estaba. Dije, si yo hago una novela que se llame Los Minutos Negros, ya tengo resuelta la mitad del camino, y vaya que no, era apenas una flechita dentro de una batalla, ¿no? Pero es una primera flecha muy ruda que tiene que dar en el blanco. Podríamos hacer toda una pequeña clasificación de los títulos afortunados y desafortunados. A veces alguien se equivoca y crea un gran título. Si ustedes han ido alguna vez al teatro o han leído algo más allá de los libros comerciales, habrán tenido la fortuna, como yo, de encontrarse los títulos de obras de teatro que son admirables. Hay una que en español se llama La importancia de llamarse Ernesto. ¿Se acuerdan?
Bueno, pues,